Es una de las localidades más importantes del corredor del Henares en Guadalajara. Azuqueca de Henares. Hoy está con nosotros su alcalde, Pablo Bellido. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Un verdadero placer. Bueno, Pablo, ¿cuál es el futuro del PSOE de Guadalajara? Bueno, pues el que quieran los militantes, los hombres y mujeres que conformamos el Partido Socialista de Guadalajara. La verdad es que ahora mismo estamos en un proceso congresual. La primera estación, la siguiente estación tras el Congreso Federal que ha elegido Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general es el Congreso Regional que celebraremos en Toledo este fin de semana y a mediados de marzo pues el Congreso Provincial. Yo estoy convencido de que tenemos tiempo para hablar, para ponernos de acuerdo entre todos y todas y para conformar pues un proyecto ilusionante que vuelva y que recupere la ilusión de los militantes, pero sobre todo de los ciudadanos de Guadalajara. Un proyecto ilusionante, pero que no está usted a favor, no quiere encabezarlo, vaya. Bueno, yo jugaré un papel, el papel que el partido quiera que ellos designen o que ellos estimen que puedo jugar, pero lo más importante no es la persona, lo más importante no es Pablo Bellido, que va a estar, que va a participar, porque se siente de la familia socialista. Lo más importante es el proyecto, y el proyecto lo tenemos que hacer entre todos y todas, y yo espero que tras un buen congreso regional, que estoy convencido que vamos a tener este fin de semana, nos pongamos a trabajar en conversaciones, en diálogo, en búsqueda de consensos para ahormar un futuro interesante de proyección del Partido Socialista en la provincia de Guadalajara. Su nombre sonaba en todas las quinielas para liderar el PSOE provincial, el PSOE de la provincia de Guadalajara. Además que no está en su mejor momento ese partido en esa provincia. Pero tampoco estamos tan mal. Lo que hace falta es que también nosotros nos convenzamos de que las cosas no están tan mal. División ha habido y se ha materializado. Sí, evidentemente ha habido algunas discusiones, ha habido posicionamientos confrontados, como no es anormal en un partido político y como no es anormal además entre las opciones más progresistas, donde hay un mayor sentimiento crítico. Pero nos unen muchísimas más cosas que las que nos dividen, y de lo que se trata es de que pongamos en valor todo eso. Pues también, también. Por eso hay que seguir el ejemplo de los que más saben, y el secretario general y la que fue candidata a serlo pues tienen esa misma visión. Yo creo que en Guadalajara hemos tenido algunas discusiones, algunos posicionamientos contradictorios entre unos y otros, pero desde luego no son tan relevantes y nos unen muchas cosas, y sabemos que el adversario del Partido Socialista en absoluto está dentro del Partido Socialista. ¿Por qué ha decidido no liderar el PSOE en la provincia de Guadalajara? Bueno, yo tengo algunas razones personales que hacen que me inhiba, que piense que es momento de jugar otro papel, que es momento también de dedicarme con más dedicación a mi pueblo, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Azuqueca de Henares, pero desde luego insisto en que voy a intentar participar, no me voy a desinteresar completamente de Guadalajara. Sobre todo porque es uno de los hombres fuertes desde el PSOE. Es una provincia en la que el Partido Popular tiene bastante fuerza y alcaldías fuertes como Azuqueca de Henares del PSOE no abundan. Sí, bueno, Azuqueca es el segundo municipio en tamaño, en número de habitantes de la provincia. Es el primero gobernado por el Partido Socialista, pero no solo por eso, sino insisto que por determinación, por voluntad, también porque así me lo pide mucha gente, no solo de Guadalajara, sino también de Toledo y de Madrid. Me piden que participe, me piden que bueno, pues, tome posición, y lo voy a hacer. O sea, yo no voy a cruzarme de brazos. Después del Congreso Regional iremos viendo, iremos hablando, y desde luego Pablo Bellido va a estar en el Proyecto Socialista de Guadalajara, no sé si en el primer escalón, o en el segundo o en el tercero, pero desde luego voy a estar ayudando a los compañeros. ¿En el primer escalón sería secretario provincial? Bueno, ese es que no está descartado. Un papel que no es el que yo quiero jugar, pero que insisto en que lo veremos a partir del Congreso Regional. Ahora la primera parada de este recorrido es elegir al secretario regional. Lo he dicho públicamente, apoyo sin fisuras la iniciativa de que sea Emiliano García Paje, porque creo que además es un gran líder de escala nacional que tenemos la suerte de tener en Castilla-La Mancha, y cuando resolvamos el Congreso Regional, el proyecto regional, nos pondremos con el proyecto provincial. Cerramos, si le parece, el capítulo de provincial, vamos ahora al regional. ¿Qué nombres da usted, que pone sobre la mesa para liderar el PSOE en Guadalajara? Ahora mismo la secretaria provincial es María Antonia Pérez León. Sí. ¿Seguiría ella al frente del partido?
Eso es una cuestión que no... Usted como militante y hombre no fuerte toca. del PSOE de Guadalajara, yo creo, algo tendrá que decir. Sí, pero creo que hay cosas que tenemos que ir guardando los tiempos y las formas, ¿no? Ahora tenemos que elegir secretario regional, equipo para la región, para el PSOE de la región. Además, un equipo serio y fuerte, porque creo que tenemos que confrontar algunas políticas de recortes que está haciendo el gobierno actual de María Dolores de Cospedal con iniciativas del Partido Socialista, iniciativas realistas. Nosotros somos un partido de gobierno, con vocación de gobierno, y por tanto no podemos caer en la irresponsabilidad. Cuando resolvamos el asunto regional nos centraremos en el provincial. Yo creo que Guadalajara, el PSOE de Guadalajara tiene la suerte, la fortuna de contar con un elenco de hombres y mujeres muy capacitados que pueden tomar las riendas. ¿Concreto? Muchos, yo podría citar a 40 o a 50 y nos llevaríamos todo el programa pues recordando ¿A uno de los algunos. destacados? Me siento particularmente cómodo con todos los que tienen los alcaldes de los pueblos más importantes de la provincia, con los que tienen representación en las Cortes regionales, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Yo creo que podría dar tantos nombres que es mejor no dar uno porque parecería que estoy descartando a otros. Y yo creo que ¿Pero va a hasta haber aquellos, renovación en el PSOE provincial? pues como no puede ser de otra manera, habrá renovación como está viendo en todos los niveles del Partido Socialista. Es decir, ¿va a seguir el mismo equipo de personas en algún ámbito? Pues no, porque tenemos que seguir muy atentos a lo que dice la sociedad, y la sociedad ha dicho que algunas cosas no hemos hecho bien y que por tanto hay que renovarse en proyectos, renovar algunas ideas para adaptarlas al momento actual y por supuesto también en este caso ingresar o incorporar personas nuevas que ayuden al proyecto a mejorarlo. Por tanto, seguro que hay algo de renovación. Y renovación en el ámbito regional, hablaba de Emiliano García Paje como su apuesta para liderar el PSOE. ¿Y cómo se verá esa renovación? ¿Seguirán formando parte del núcleo duro del PSOE regional gente más afín a Barreda, el actual secretario regional? Pues también, seguramente también, aunque yo no debo intervenir en el equipo que quiera formar Emiliano García Paje si finalmente ¿Pero le da el parecería paso. bien que Barreda, por ejemplo, quedara como presidente del partido? Yo tengo un enorme afecto y un gran respeto por José María Barreda, al igual que también por Pepe Bono. Me parece que son dos referentes del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Es más, no son dos referentes del Partido Socialista solo, que también, sino son dos referentes de la política de Castilla-La Mancha en los últimos 30 años y desde luego pues yo creo que todos nos sentiríamos muy a gusto si juegan algún papel en el futuro, pero eso quien lo tiene que decidir y tiene que conformar el equipo es el que se presenta y el que sea secretario general. Yo espero que sea Emiliano García Paje porque creo que es lo que más le conviene no solo al PSOE de Castilla-La Mancha, que somos un medio para mejorar la sociedad, sino a Castilla-La Mancha. Y por eso que si finalmente es Emiliano García Paje, que él decida lo que estime que es mejor. ¿Aspira a tener algún cargo en esa ejecutiva regional? Ni sí ni no. Aspiro a poder ayudar. ¿Pero personal alguna aspiración tendrá? Igual que tiene claro que personalmente no quiere ser el secretario provincial de Guadalajara. Yo estoy a disposición de Emiliano para lo que él estime y él marcará cuál es el camino. Yo desde luego no voy a presionar para obtener ninguna posición más confortable en lo personal y tampoco me voy a descartar para nada. Yo estoy a disposición de mi partido, al que le tengo mucho cariño, de que llevo militando ya muchos años y al que aspiro a ayudar a que mejore. ¿Le apoya a Emiliano García Paje el PSOE de Guadalajara? ¿Es un apoyo? Sí, claramente. O sea, yo creo que no hay ninguna sola duda de que Emiliano García Paje es un político de altura nacional y es un político de una capacidad acreditada y por tanto lo que tenemos que hacer todos es apoyarle para que pueda con libertad hacer un buen equipo, un buen proyecto y todos ayudarle. O sea, yo creo que no hay ni una sola fisura en la idea de que Emiliano García Paje debe ser el secretario regional del PSOE y cuando todo el mundo opina lo mismo, por algo será. Tampoco ha habido otra voz que haya salido pues por algo será. a presentar su candidatura. Cuando todo el mundo opina que uno es el mejor, probablemente es porque sea el mejor. No todo el mundo se puede equivocar. Bueno, decía usted hace un momento que sentía gran apoyo por José María Barreda. De hecho, le vimos en la campaña de las pasadas elecciones en las Azucaderas, hubo mítines, incluso hubo una canción dedicada al actual secretario regional del PSOE, José María Barreda.
¿Qué le parece? ¿Cómo se queda al ver la gestión, datos que se han conocido sobre la gestión del gobierno de José María Barreda? Bueno, yo... 1.800, el dato que conocíamos ayer, 1.800 euros de deuda de las empresas públicas durante 2010. Sí, es evidente que el gobierno de Castilla-La Mancha, al igual que otros gobiernos de comunidades autónomas, han visto muy desajustada su capacidad de ingresar. Tenían unas previsiones de ingresos, fundamentalmente por el dinamismo que tenían algunas comarcas de la región, particularmente, por ejemplo, de la que yo procedo, del Corredor de Henares, donde todos los años ingresaba mucho dinero en licencias, mucho dinero de los impuestos, que luego servían para pagar otras cosas. Esto ha sido así. Bueno, pues desgraciadamente, a partir del, fundamentalmente, año 2010, porque la crisis en las administraciones ha sido un poco más, ha tardado más en llegar que en el resto de la sociedad, que las empresas, que las familias, ese descenso brutal de ingresos ha afectado de manera clara a las cuentas públicas en muchas comunidades autónomas. Pero yo quiero recordar, por ejemplo, en el caso de Azuqueca, que desde que el gobierno autonómico asumió las competencias de sanidad y de educación, en Azuqueca se han hecho 3 guarderías, 3 colegios, un instituto y un centro de especialidades, diagnóstico y tratamiento médico, es decir, un pequeño hospital. Es decir, que aquí no se han hecho campeonatos del mundo de vela, aquí no se han hecho, en Castilla-La Mancha no se han hecho campeonatos de automovilismo, aquí no se ha invertido en parques temáticos, sino que se ha invertido en la sociedad, evidentemente. Pues, en conciertos de Manassi, lo conocíamos la semana pasada, por ejemplo. Pues esa parte, la parte que no haya contribuido a retornar ingresos por ese tipo de cuestiones, será reprobable, pero el grueso de la gestión de los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha ha sido en beneficio de la sociedad, y en otras regiones vecinas lo que se ha hecho ha sido invertir en fuegos artificiales. Bueno, pues evidentemente que la situación ha sido muy delicada para muchas comunidades autónomas. Hay 4 o 5 comunidades autónomas que además son próximas. ¿Justifica ese gasto, esa deuda de 1.800 euros de sociedades, empresas públicas que no están directamente destinadas a construir institutos o centros de salud, que es lo que está diciendo usted? No sé exactamente Son cuál es la cifra. Sociedad de carreteras. Pero pues, Gicamán, por ejemplo, en Azuqueca ha hecho inversiones muy importantes y además muy convenientes. A través de Gicamán hemos invertido en la construcción de un polideportivo en Azuqueca de Henares. Se ha construido. Pero se costó ver la crisis, porque en 2010 ya estábamos en crisis. Pues puede haber. Justificaba usted que yo no había menos que... ingresos, habían descendido los ingresos, pero los gastos no descendieron. Sí, descendieron, y además, por ejemplo, hubo medidas. Quien primero se aplicó las medidas de ajuste fueron los responsables políticos, que se bajaron el sueldo, todos en Castilla-La Mancha, también incluso los que no pertenecíamos al gobierno de Castilla-La Mancha, siguiendo la tónica que impulsó Barreda, nos bajamos el sueldo de una manera significativa. Por tanto, sí que se tomaron medidas. Probablemente se podían haber tomado más, pero lo que no se puede negar es que el mayor esfuerzo inversor que se ha hecho en Castilla-La Mancha, tanto a través de programas de estímulo como sobre todo a través de generar servicios sociales para la ciudadanía, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en otros lugares se ha invertido mucho más en cuestiones que son insustanciales para el día a día de los vecinos y vecinas de esas comunidades autónomas. Murcia, Valencia, Madrid. Es decir, que comunidades autónomas que están en crisis, que están en una situación más delicada que otras, hay bastantes, no solo Castilla-La Mancha, pero Castilla-La Mancha es la primera en dependencia, era la primera en dependencia cuando gobernaba José María Barreda. Yo creo que eso es un orgullo. La primera en plazas de residencia por mayores, yo creo que eso es un orgullo. La primera en algunas facetas de la educación y de la sanidad, y yo creo que eso es para estar orgullosos. Evidentemente, no todo se habrá hecho bien y los ciudadanos han juzgado. Y hay que respetar y oír muy claramente la voz de los ciudadanos que han preferido cambiar de opción política. Y ahora lo que le corresponde a la opción política actual, más que hacer oposición a quien ya está en la oposición, es gobernar al servicio de los intereses generales. Y para eso es para lo que estamos pidiendo que María Dolores de Cospedal se centre en Castilla-La Mancha e intente introducir medidas de estímulo en la economía de Castilla-La Mancha. Y yo tengo muy claro que la crisis no la ha generado ni el Partido Popular ni María Dolores de Cospedal. Yo lo tengo muy claro, eso es una crisis internacional que está soportando y que está afectando a todos los países prácticamente de la OCDE, a todos los países más desarrollados. Pero sí creo que se puede intentar jugar a poner algunas respuestas, algunas soluciones, jugar a contribuir en contra de la crisis. Y eso es lo que le pedimos, que en lugar de fijarse en hacer oposición a quien ya está en la oposición, se fije en gobernar a los ciudadanos que le han elegido. Usted hablaba de proyectos, de que se han hecho muchas cosas con el gobierno de José María Barreda, pero se gastó quizá lo que no se tenía. Tenemos, por ejemplo, un caso en Toledo, el Hospital de Toledo, una obra
sobredimensionada que no ha podido seguir adelante porque no hay dinero para ese proyecto. Se proyectaban cosas, se construían cosas sin dinero físicamente, se gastó sobre lo que no había. Yo creo que invertir en sanidad y en educación no es demasiado compatible con hablar de sobredimensionamiento, porque todo lo que sea en inversión en materia Hablamos de sanidad... de lo que es la estructura del hospital. Yo no lo conozco, no resido en Toledo, solo alguna lectura de periódico sobre el proyecto, pero lo que se quería hacer en Toledo tengo entendido que era uno de los hospitales más importantes de España. Pues creo que eso es bueno y seguramente si no la hay ciudadanía... Bueno, pues si no hay dinero habrá que ver si no se puede hacer en 2 años, que se hagan 4 o 5. He escuchado al alcalde de Toledo hacer declaraciones en ese sentido, es decir, no se trata de no hacer, sino que a lo mejor hay que hacerlo en más tiempo. Se trata de equilibrar también, porque evidentemente en tiempos de crisis no solo hay que hacer recortes, también hay que hacer estrategias a largo plazo. Bien, pues se puede revisar algunas cuestiones, se puede incluso... ¿Es lo que se va a hacer ahora precisamente? ¿Se va a revisar ese proyecto? Pues será fantástico, porque yo no conozco el asunto de Toledo, conozco bien el asunto de Guadalajara, conozco el de Azuqueca de Henares, donde se ha parado sine die una obra de un centro de salud necesario para los vecinos y vecinas de Azuqueca, pero también para los de Alovera y Villanueva de la Torre, y se les ha dejado sin ese centro de salud de referencia, se nos está dejando sin ese centro de salud de referencia, y ese dinero que dicen que no hay para hacer esa obra se va a destinar a arreglar una calle de Guadalajara. Bien, pues es evidente que son opciones políticas, yo lo he definido como recortes ideológicos, porque eligen una zona del territorio donde quitar para meterlo en otra. Diferentes, imagino, sanidad y el arreglar una calle. Sí, pero como no hay dinero, yo entiendo que el presupuesto de la Junta de Comunidades es un presupuesto global. Entonces dice, no hay dinero para esta obra, que ya está encargada, que ya ha sido comenzada. No hay dinero y se para. Y de repente una obra que no ha sido comenzada se va a empezar por el mismo importe o incluso por algo más. Entonces me hace sospechar que tiene algo de estrategia ideológica el dónde se recorta. Prefieren recortar en sanidad para invertir en otras cuestiones. Yo, que defiendo que se tiene que arreglar lo otro, lo que digo es, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a oírnos, vamos a escucharnos y vamos a buscar una manera de hacerlo todo, aunque sea más tarde, pero hacerlo todo. Bueno, hablamos si le parece una cortina de humo. ¿Cuál es su opinión? Una cortina de humo el hecho de que José María Barreda presentara una ley en las Cortes sin que pasara los trámites legales obligatorios. Pues es que el asunto lo desconozco completamente. La verdad es que no puedo emitir una opinión, pero si se ha... ¿Pero le parece una cortina de humo que se hable de ese tema? Algo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, no lo ha dicho la oposición. A mí lo que me parece es que para el común denominador de los ciudadanos de esta región lo que más nos interesa es hablar de desarrollo, hablar de empleo, hablar de preservar nuestros recursos, hablar de presente y de futuro. Y creo que se llenan las páginas de los periódicos de hablar de cuestiones anteriores, cuando lo que nos importa a todos no es ver cómo hemos vivido, sino ver cómo podemos vivir. Podría ser una cortina de humo, pero insisto en que lo que me interesa más es que Castilla-La Mancha se posicione, por ejemplo, ante decisiones trasvasistas de agua, porque el Gobierno de Aragón, también del Partido Popular, no va a trasvasar agua del Ebro y Castilla-La Mancha tiene que trasvasar sine die agua del Tajo, porque se reducen las aportaciones, las compensaciones por los trasvases sin que digamos nada, hablar del desarrollo de tejido productivo en nuestra región, hablar del cementerio nuclear en Villar de Cañas, hablar de las cuestiones de actualidad y de futuro, porque yo creo que el estar hablando constantemente del pasado, el estar intentando gobernar con la cabeza girada hacia atrás, no nos va a dar ni un solo empleo y ni una sola oportunidad de desarrollo. Bueno, pues hablamos de futuro entonces. El futuro de Azuqueca de Henares es una de las zonas empresariales más fuertes de Castilla-La Mancha. Con ese corredor tienen ustedes un polígono, un puerto seco. ¿Cómo está el tema? Porque además estamos viendo que hay varias empresas ahora mismo, convocatorias de huelga, de paros, porque la crisis también ha llegado a una de esas empresas. Naturalmente que ha llegado. Nosotros hemos tenido la suerte de ser una de las comarcas a las que más tarde ha llegado la crisis de toda España. Prácticamente hasta septiembre de 2008 teníamos un paro de ajuste de mercado, un paro por debajo del 5%. Y creemos que seremos una de las comarcas que antes saldremos de la crisis. Seremos seguramente una señal para el resto, pero eso no significa que no nos afecte y mucho. Y nos afecta y mucho, y además en una población que sociológicamente está muy endeudada, porque son viviendas nuevas, mucha gente joven sociológicamente, procedente de otras comarcas y de otras regiones del panorama nacional. En fin, nos está afectando.
Ahora hay en el sector industrial, en el sector productivo, también medidas de ajuste que son severas y que afectan al empleo, lo cual es triste y lamentamos, pero también tenemos que reconocer que es algo que se está dando en toda España, en toda Europa, y que solo se puede combatir con nuevas medidas de estímulo. O sea, lo que se trata es que los gobiernos nacional y autonómico reduzcan el gasto corriente. Yo entiendo que se haga un ajuste, que se haga una reducción, incluso podríamos hablar, entiendo que se hagan algunos recortes, pero es fundamental que se impriman políticas que estimulen el consumo, que fomenten la demanda interna para que las empresas no tengan que despedir porque puedan colocar sus productos en el mercado. Hemos visto, por ejemplo, a trabajadores de Isover, que es, para los castellano-manchegos que no conozcan, es una planta típica en el polígono de Azuqueca de Henares, lleva muchísimos años. Los hemos oído manifestarse hasta el Ayuntamiento de Azuqueca. ¿Tiene algún poder el Ayuntamiento de Azuqueca para evitar que haya despidos en esas plantas del polígono de la localidad? Bueno, naturalmente no tenemos competencia. Las competencias en políticas activas son de la comunidad autónoma, en políticas pasivas del Estado. También en materia de incentivos y de estímulos industriales son políticas europeas y nacionales, pero el gobierno local, el gobierno de la ciudad de Azuqueca, el ayuntamiento, se pone a disposición de sus empresarios y de sus trabajadores. Para nosotros, Isover es un vecino de Azuqueca, un vecino que además ayudó a construir Azuqueca. Picasa, Isover, Bormioli, todo lo que es el grupo de las empresas que están ahí instaladas, que fueron pioneras en la localidad y que levantaron Azuqueca. Por tanto, para nosotros no es cualquier cosa. Ellos han conseguido un acuerdo bastante razonable gracias al gran esfuerzo que han hecho los representantes de los sindicatos, también de la empresa. Han conseguido un acuerdo que la reducción de plantilla va a ir a través de prejubilaciones, a través de ajustes menos severos, por decirlo así, y yo creo que es un buen mecanismo. Es decir, lo que es evidente es que una empresa que depende tanto de la construcción, porque lo que hacen es aislantes para la construcción, pues tiene que adaptarse. ¿Hay riesgo en alguna de esas empresas, aparte de Isover? ¿Riesgo de cierre? Hay riesgos objetivos en el panorama nacional de que empresas que no son capaces de colocar en el mercado a precios competitivos, en un mercado que decrece prácticamente a diario sus productos, pues puedan sufrir reducciones e incluso cierres. Eso está en la realidad. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues lo que tenemos que hacer es intentar incentivar el mercado interno, mejorar la demanda interna y también mejorar las exportaciones. Y para eso, ¿quién tiene que trabajar muy intensamente? ¿Quién tiene competencias? El Gobierno de la Nación y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso digo que no todo en la vida son ajustes. Tiene que haber políticas pensadas también para el fomento de la actividad económica. ¿Cómo están las cuentas del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares? Bueno, las cuentas desde un punto de vista de deuda, de déficit objetivo son buenas. Tenemos una deuda por habitante inferior a la de Guadalajara capital, muy inferior, por ejemplo, a la de la vecina Alcalá de Henares, inferior a la de la inmensa mayoría de los municipios importantes de Castilla-La Mancha. Lo que pasa es que tenemos un cierto estrangulamiento en los últimos meses, producto de una serie de fenómenos que están afectándonos y mucho. Yo lo he cifrado en 4 cuestiones. La primera, la deuda del Gobierno de Castilla-La Mancha, 6,5 millones de euros sin pagar ni un céntimo desde hace muchos meses, prácticamente ya un año. La segunda, el descenso de los ingresos de la construcción, que en los últimos años ha sido muy severo. Nosotros ingresábamos mucho dinero de la construcción y eso pagaba otras cosas, gasto corriente de la ciudad. La tercera cuestión, un incremento también importante que impacta en las arcas municipales de la morosidad de los ciudadanos. Muchos no pueden pagar, han perdido su empleo, tienen una situación delicada y, por tanto, al no poder pagar, pues eso nos está mermando. Y la cuarta, que también es relevante, una reducción de la participación en los ingresos del Estado, porque al generar menos ingresos el Gobierno de la Nación vía impuestos, nos toca un porcentaje menor. Esas 4 medidas conjuntas han impactado de manera muy severa en las arcas municipales, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder atender nuestras obligaciones e incluso estamos buscando instrumentos de acuerdo con la comunidad autónoma y de acuerdo con otras administraciones para poder pagar a los proveedores. Por tanto, con la comunidad, Hemos tenido una conversación agradable en el trato, tengo que reconocerlo, porque creo que es una persona que así lo merece, con José Luis Condado, que es el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Lo que pasa es que hemos detectado que no tiene gran capacidad resolutiva, por lo menos en los asuntos que afecta a Azuqueca de Henares, que entiendo que tiene una entidad que quizá supere incluso su marco competencial. ¿Qué queremos? Hablar con quien sí pueda resolver.
Nosotros no queremos estar en una, por decirlo así, en un conflicto permanente con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Nuestro deseo es justo lo contrario. Queremos sentarnos en una mesa con los consejeros, con los directores generales, con la presidenta, si es posible, de nuestra región, que es nuestra presidenta, para hablar y para escuchar, para contarles nuestros problemas, para contarles nuestros proyectos, pero también para escuchar qué propuestas puede hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha para Azuqueca, teniendo en cuenta que si a Azuqueca le va bien, probablemente Azuqueca devuelva con creces en impuestos a Castilla-La Mancha que luego se puedan invertir en el conjunto de la región. ¿Se plantean subir el horario de los funcionarios, de los trabajadores públicos dependientes del ayuntamiento? Bueno, pues no es una de las medidas que nos apasionen y no nos ilusiona y nuestra interpretación, la interpretación que hace el equipo de gobierno, aunque evidentemente habrá que esperar lo que la jurisprudencia y la doctrina jurídica vayan determinando, es que no hay que hacerlo, no es obligatorio. Tenemos opciones de no hacerlo y en ese marco nos movemos. Yo no quiero que los trabajadores del Ayuntamiento de Azuqueca trabajen 2 horas y media más. Yo lo que quiero es que todas y cada una de las horas que trabajen bien y que no olviden en ningún momento que hay casi 4.000 vecinos que están en el desempleo. Entonces, el hacerle trabajar más por menos sueldo tampoco me parece la decisión más justa del mundo. Me parece que una decisión que ha tomado Emiliano García Paje en el Ayuntamiento de Toledo. Pues mira, este dato lo desconocía completamente y entiendo que si él... ¿Cree que le su asesoramiento... deslegitima a él al ser una propuesta que en las Cortes el Partido Socialista está en contra? Ayer, de hecho, se aprobó la Ley de Medidas Complementarias, el PSOE votó en contra, cuando es algo que desde el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PSOE, se ha aceptado, se ha tomado. Mira, en los ayuntamientos tenemos asesores jurídicos, secretarios, jefes de recursos humanos, que nos dicen cómo hay que cumplir la normativa estatal y autonómica que se aplica en cada momento, que se legisla. A nosotros nos han dicho en Azuqueca que esto no es obligatorio y lo estamos estudiando. Y si no es obligatorio, vamos a pedirle a los trabajadores que se esfuercen más, pero no que trabajen más. Entiendo que en el marco, en el ámbito de la autonomía municipal, cada responsable local haga lo que estime y desde luego yo no le voy a dar ni una sola clase de alcaldía a Emiliano García Paje. No creo que le pueda enseñar nada y sí él a mí, pero en el marco, digamos, de mi autonomía local, si puedo no aplicar eso, no lo aplicaré. Si hay que aplicarlo, que nadie le quepa la menor duda de que el Ayuntamiento de Azuqueca cumplirá la ley como siempre. Terminamos con esta pregunta. ¿Contará Azuqueca de Henares en breve con un centro de empresas? Estamos trabajando para poner a disposición de los emprendedores de Azuqueca un vivero, un centro de empresas. Es verdad que lo teníamos a 3 bandas, Ministerio de Industria, Gobierno de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Azuqueca. El Gobierno de Castilla-La Mancha no quiere participar, no participa, no pone aportación económica, lo estamos haciendo, por tanto, con recursos propios. Por tanto, tendremos dentro de unos cuantos meses un centro de empresas al servicio de la innovación, al servicio de los emprendedores de Azuqueca y ojalá también al servicio del estímulo de la economía local. De acuerdo. Pablo Bellido, alcalde de Azuqueca de Henares, muchas gracias por estar